Somos el equipo 1 integrado por Iván, Pamela, Julieta y Roberto, y el tema que vamos a presentar es la política en el Maximato. Bueno, el Maximato fue un periodo político en la historia de México que comienza en el año 1928 y llega a su fin en 1934. Estuvo conformado por el gobierno de 3 presidentes con duración de 2 años cada uno. Y quien da inicio pues es Emilio Portes Gil, que dura de 1928 y termina hasta 1930. Después gobierna Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932, y finalmente Abelardo L. Rodríguez, de 1932 a 1934, es el último presidente del Maximato. Para ello anteceden 2 gobiernos a este periodo del Maximato, que es Álvaro Obregón, gobernando de 1920 y a 1924, y Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928. En esta parte de los antecedentes, muy breves, solamente es importante mencionar que el periodo presidencial de Álvaro Obregón estuvo caracterizado por ser un gobierno autoritario. Sin embargo, dio impulso a la reforma agraria y la repartición de tierras, mientras que el gobierno de Plutarco Elías Calles se ve más caracterizado por la intolerancia religiosa. De ahí que se le conozca como el jefe máximo de la revolución, y que de hecho el periodo del Maximato en México tiene mucha influencia de las ideas de Plutarco Elías Calles. Aquí pues es importante mencionar estos antecedentes para comprender que México se encontraba en un periodo de institucionalización del país. Mientras tanto, pues otro de los antecedentes, más adelante explico qué significa el concepto de institucionalización, pero otro de los antecedentes al Maximato es la Guerra Cristera, que se desata en 1926 y termina en 1929, mayormente provocada por la proclamación de la Ley Calles, que es, bueno, propuesta por Plutarco Elías Calles, donde se aminoraban las libertades de la Iglesia y sus creyentes. Y pues es una ley de completa intolerancia religiosa que busca reducir sacerdotes y otras libertades de la Iglesia, y deja un total de 250,000 muertes. Explico de manera muy breve estos antecedentes porque en sí el tema pues es la política en el Maximato, pero solamente es para dar lugar a explicar el concepto de institucionalización, que ahora sí, la palabra institucionalización inicia en el México posrevolucionario, o sea, México se comienza a institucionalizar después de la revolución. ¿Y qué significa institucionalización? Pues es un proceso de transformación o creación de grupos o prácticas formales que se relaciona directamente al posicionamiento jurídico y bien planeado de, vaya, esas instituciones o algún movimiento que se vaya a hacer. Eso da lugar a una palabra súper importante en esta parte, que es legitimación. La institucionalización en un país va a legitimar a ciertas sociedades o instituciones. Y pues ya de aquí en adelante se va a desarrollar el tema de la política en el Maximato y se va a hablar un poco de el conflicto Álvaro Obregón Calles y pues sí. El régimen de Álvaro Obregón se caracterizó por impulsar una importante reforma agraria y educativa, además de firmar los tratados de Bucareli en 1923, mediante los cuales el gobierno de México permitía a las compañías extranjeras explotar los hidrocarburos de nuestro subsuelo, a cambio de dar un trato justo y equitativo, así como capacitación técnica y servicio de salud a los trabajadores mexicanos. En el gobierno del general Plutarco Elías Calles se creó el Banco de México el 1 de septiembre de 1925. Su intención era crear monedas y billetes del mismo tipo para todo el territorio nacional y determinar cuánto debían valer las cosas. Fundó el Partido Nacional Revolucionario el 4 de marzo de 1929 y durante su periodo estuvo la Guerra Cristera, que inició en 1926 y 1929. Fue un conflicto armado entre el gobierno y la milicia laica y religiosa, porque ellos se resistían a aplicar la nueva legislación y políticas públicas orientadas para restringir el poder y la participación de la Iglesia Católica sobre los bienes de la nación, así como los procedimientos civiles. En enero de 1927 hubo una reforma constitucional para permitir la reelección y se extendió el periodo presidencial a 6 años. Durante la Guerra Cristera, Obregón se presentó como candidato a la presidencia. Fue asesinado el 17 de julio de 1928 por José de León Toral en un restaurante llamado La Bombilla en San Ángel, Ciudad de México.
En su lugar en la presidencia fue ocupado por Emilio Portes Gil el 1 de diciembre de 1928 a 1930. Después fue el periodo de Pascual Ortiz Rubio, que duró 2 años, de 1930 a 1932. Por último, Abelardo Rodríguez estuvo de 1932 a 1934. El objetivo del gobierno del Maximato era fomentar el nacionalismo a través de la educación, y para lograrlo se propusieron hacer un proyecto de alfabetización con la construcción de bibliotecas, escuelas rurales y urbanas. Además, después se fundó el Instituto Politécnico Nacional. Emilio Cándido Portes Gil fue un presidente de la República Mexicana en los periodos de 1928 a 1930. Fue un abogado y político. Se caracteriza principalmente por haber tomado posesión del poder posterior a la muerte de Álvaro Obregón. A este periodo se le conoce como el Maximato, en el que el autoproclamado jefe máximo de la Revolución Mexicana subordinó a los dos siguientes presidentes, a Pascual Ortiz Rubio y a Abelardo Rodríguez. La principal contribución de Emilio Portes Gil es la elaboración del Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente se convertiría en el PRI. Se enfrentó a la Guerra Cristera, que era una rebelión ante los sistemas laicistas. Otra de las contribuciones más importantes fue la autonomía hacia la UNAM, la antes conocida como la Universidad Nacional de México. Se pidió a los estudiantes que hicieran un petitorio sobre las condiciones en las que querían estudiar. Cuando fue entregado, fundó una ley orgánica de educación, y en el que en 1929 se le concedió la autonomía. El siguiente presidente es Pascual Ortiz Rubio, cuyo nombre completo es Pascual José Rodrigo Gabriel Ortiz Rubio, el cual fue un presidente de 1930 a 1932. Nació en Morelia en 1877 y participó en la Revolución Mexicana apoyando a Francisco I. Madero, tras la rebelión de Huertas y las constitucionalistas de Carranza. Posteriormente al conflicto fue nombrado gobernador de Michoacán. Ocupó este cargo durante 3 años y posteriormente fue miembro de los gobiernos de Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón. Cuando se cansó de la política, Ortiz dejó el país para viajar a España y Egipto, pero el presidente Álvaro Obregón lo proclamó que ejerciera como embajador de Brasil. Posteriormente, en el periodo del Maximato, Plutarco Elías Calles convenció a Pascual Ortiz que se presentara a las elecciones de 1929. Él fue el vencedor de dichas elecciones, aunque las acusaciones de fraude fueron masivas. Cuando ocupó el cargo, el nuevo presidente sufrió un atentado que dejó secuelas psicológicas. Su gobierno fue bastante débil, con Calles controlando todas las decisiones. Ante esto, Ortiz presentó su renuncia solo 2 años después. Aunque su régimen fue breve, tuvo gran importancia, ya que reconoció la Segunda República Española, expidió leyes a favor de la ciudadanía, ratificó la libertad de cultos, delimitó los territorios peninsulares y amplió la red telefónica. La dinámica propia del Maximato, en que el expresidente Calles, el autoproclamado jefe máximo de la Revolución Mexicana, mantenía cuotas importantes de poder, hizo insostenible la presidencia de Ortiz Rubio, por lo que, al cabo de 2 años, presentó su renuncia al cargo. Antes de irse, y haciendo eco en la atmósfera del golpe del Estado que se respiraba, afirmó: "Salgo con las manos limpias de sangre y de dinero, y prefiero irme y no quedarme aquí sostenido por las bayonetas del ejército mexicano". El general Abelardo Rodríguez fue el presidente de México en el periodo de 1932 a 1934. Fue puesto en su cargo por Plutarco Elías Calles, que pertenecía al Partido Nacional Revolucionario, que más tarde se convertiría en el PRI. Dentro de las cosas que realizó está la inauguración del Palacio de Bellas Artes, el establecimiento del salario mínimo, la modificación del artículo 3 en términos socialistas. Igual creó leyes como la Ley de Patrimonio Ejidal, la Ley de Naturalización y Nacionalización y la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de México. El Maximato fue una época dentro de la historia de México en el que gobernaba Plutarco Elías Calles, quien imponía un presidente el cual él manipulaba a su antojo. Dentro de la historia se les dio el sobrenombre de títeres o peleles en las manos del jefe máximo. Este periodo terminó en el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, cuando logró expulsar del país a Plutarco Elías Calles, permitiéndole a Cárdenas comenzar realmente su gobierno, lo que se conoce como un parteaguas histórico.